SER Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar El eterno marido de Fyodor Dostoyevsky. Dostoyevsky nació en Moscú en 1821 y murió en San Petersburgo en 1881. Es uno de los principales escritores de la Rusia zarista, cuya literatura explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa del siglo XIX. Está considerado como uno de los más grandes escritores de la literatura universal. Es el autor de Crimen y Castigo, El jugador, Los hermanos Karamazov, El idiota o Los demonios, entre otras. El eterno marido se publica en una revista en 1870 y en formato de libro en 1871. Es una novela apasionante que habla de los celos, de la posibilidad de corregir los errores que cometemos y de la memoria. Está escrita de forma que nunca sabes qué está pasando realmente y por qué suceden las cosas. Es una novela apasionante. Vamos allá. Llegó el verano y Belchaninov, en contra de lo esperado, no se movió de San Petersburgo. Su viaje al sur de Rusia se había ido al traste y no era previsible que su pleito fuera a resolverse en breve. Belchaninov tiene un litigio por unas tierras que está tomando muy mal cariz. Ha recurrido a un abogado hábil, caro y famoso y no escatima en gastos, pero movido por la impaciencia y la suspicacia, le ha dado por ocuparse personalmente del asunto. Su vivienda está cerca del Teatro Bolshoi. La ha alquilado hace poco y no es de su gusto. Su hipocondría crecía día tras día, aunque hacía ya tiempo que se sentía inclinado a la hipocondría. Era un hombre que había vivido mucho y a lo grande. A sus 38 o 39 años ya estaba lejos de la juventud y toda esta vejez, como él la llamaba, le había caído encima de la noche a la mañana. Pero su vejez es más interior que exterior, porque su aspecto sigue siendo juvenil. Es un tipo alto y fornido, con una abundante cabellera rubia, sin una sola cana, ni en la cabeza ni en la larga barba, también rubia, que le llega casi hasta la mitad del pecho. A primera vista parece algo astroso y desaliñado, pero enseguida se descubre él al caballero de comportamiento exquisito que ha recibido en su día una educación propia de la más alta sociedad. 10 años atrás, sus grandes ojos azules, luminosos y alegres, atraían a cualquiera que se cruzaba con ellos. Ahora, cerca de los 40 años, la claridad y la bondad casi se habían extinguido en esos ojos, rodeados ya de sutiles arrugas. En ellos se manifestaban, por el contrario, el cinismo de un hombre hastiado y de moral relajada, la astucia y, a menudo, el escarnio, además de un nuevo matiz antes ausente, una sombra de tristeza y de pesar, una especie de tristeza distraída, se diría que sin objeto, pero intensa. Esa tristeza se manifiesta especialmente cada vez que se queda a solas, lo que por otra parte le gusta cada vez más. Ha roto deliberadamente con muchos de sus conocidos, y es que muchos de sus antiguos amigos se le hacen insufribles. Además, hace tiempo que se está volviendo muy aprensivo, tanto para las cosas importantes como para las fútiles. Le empieza a ocurrir que acuden a su memoria cada vez con más frecuencia, de forma repentina y solo Dios sabe por qué, ciertos acontecimientos de su pasado, de un pasado bien lejano y que se presentan ante él de un modo peculiar. A medida que pasan los días, la vida en San Petersburgo se le hace más desagradable. El 3 de julio el calor y el bochorno son insufribles. Belchaninov está muy atareado. Pasadas las 5 entra en un restaurante en la avenida Nevsky. Se sienta en la mesa de siempre, en el rincón acostumbrado y encarga su comida de todos los días. Come a diario por 1 rublo y el vino lo paga aparte. Le sirven la sopa y coge la cuchara, pero de pronto la deja en la mesa y está cerca de levantarse de un salto. Una idea imprevista lo ilumina súbitamente. Acaba de comprender la causa de su angustia. Todo se debe a ese sombrero, murmuró como inspirado. Ese maldito sombrero, con ese odioso crespón de luto, tiene la culpa de todo. Y es que hace un par de semanas ha visto por primera vez por la calle a un caballero con crespón en el sombrero. Era un señor como otro cualquiera y no tenía nada de particular. Miró a Belchaninov con cierta insistencia y, por la razón que fuera, le llamó poderosamente la atención. Belchaninov ha tenido la sensación de que esa fisonomía le resultaba conocida.
Esa impresión ha adoptado luego la forma de una irritación singular, sin objeto, y es que al día siguiente ha vuelto a cruzarse con Belchaninov en la avenida Nevsky y de nuevo lo miró de un modo un tanto extraño. Belchaninov había escupido en señal de despreocupación, pero nada más escupir se había sorprendido de su gesto. Toda la tarde volvió a estar de un pésimo humor. Aquella misma noche tuvo incluso pesadillas. Volvieron a encontrarse al cabo de 2 días entre el gentío en un desembarcadero del Neva. Belchaninov habría jurado que en esta tercera ocasión el caballero del sombrero enlutado lo había reconocido y había intentado aproximarse a él, pero se había visto separado por la muchedumbre que lo rodeaba por todas partes. Es más, al parecer, había tenido la osadía de tenderle la mano. Es posible que se le hubiera escapado un grito y que lo hubiera llamado por su nombre. Era como si algo empezara a removerse en sus recuerdos, como si se tratara de una de esas palabras conocidas que de pronto, por alguna razón, se nos va de la cabeza y hacemos todo lo posible por recuperarla. La conocemos de sobra y sabemos exactamente lo que significa y no hacemos más que darle vueltas, pero nada, no hay manera de recordarla por más que nos empeñemos. Al día siguiente tuvo lugar un cuarto encuentro. El caballero del crespón volvió a aparecer como salido de la tierra. Belchaninov acababa de toparse en la calle con un consejero de Estado muy importante para él, al que andaba persiguiendo hacía tiempo. Belchaninov caminaba a su lado y en ese momento vio en la otra acera al caballero con crespón en el sombrero, parado, mirando detenidamente a ambos. El caballero, como en anteriores ocasiones, se había deslizado rápidamente por su lado, pero esta vez no se había fijado en Belchaninov, ni había dado muestras de reconocerlo. Al contrario, con la mirada gacha, parecía estar muy interesado en no llamar la atención. Belchaninov se había vuelto hacia él gritándole bien fuerte: usted, el del crespón en el sombrero! ¡Ahora se escabulle! ¡Espere! ¿Quién es usted? Al oír los gritos, el caballero se dio la vuelta, se detuvo un momento y sonrió desconcertado, presa de la más terrible indecisión, pero de pronto se giró y se fue corriendo sin mirar atrás. Belchaninov llega a casa a las 10:30, muy cansado. Su piso en realidad no está mal, aunque a él no le guste. Todas las mañanas sube a hacer limpieza Mavra, la hermana de la portera. Belchaninov se duerme de inmediato. Duerme unas 3 horas, sueña con cosas raras y se despierta con un campanillazo. Abre la puerta y sale al descansillo, pero no hay nadie. El sueño lo ha alterado tanto que ya no quiere volver a acostarse. Creía haber llegado a la conclusión de que el caballero del crespón había sido alguna vez un buen amigo suyo y de que ahora, cuando se encontraban, se burlaba de él, pues conocía, por la razón que fuera, algún secreto fundamental de su pasado. Maquinalmente se acerca a la ventana con intención de abrirla y respirar el aire de la noche y de repente se estremece al ver justo delante de la casa al caballero con crespón en el sombrero. El hombre está allí parado, mirando hacia sus ventanas, aunque no ha visto a Belchaninov porque él se ha escondido de inmediato. El hombre observa la casa con curiosidad, como reflexionando, y al fin cruza deprisa la calle. Es más, franquea la cancela y entra en el portal. Belchaninov, a toda prisa y de puntillas, corre al vestíbulo y se queda parado, expectante. Hay alguien detrás de la puerta que con mucha cautela tira del pomo poniendo a prueba la cerradura. Belchaninov descorre súbitamente el pestillo, empuja la puerta y a punto está de darse de bruces con el caballero del crespón en el sombrero. El recién llegado se quedó como clavado en el sitio, enmudecido. Aguantaron así los dos, el uno frente al otro, parados en el umbral, mirándose fijamente a los ojos. Transcurrieron algunos instantes cuando, de pronto, Belchaninov reconoció al visitante. El otro, al mismo tiempo, se da cuenta de que Belchaninov lo ha reconocido finalmente y se le ilumina la cara. El semblante se relaja en una sonrisa dulcísima. «Usted no será Pavel Pavlovich Trusovsky». Nos conocimos hace 9 años en Ver, y si me permite recordárselo, mantuvimos una relación amistosa. Sí, señor. No lo pongo en duda. Pero ahora son las 3 de la mañana y usted llevaba sus buenos 10 minutos intentando comprobar si mi puerta estaba cerrada. ¿Las 3? Es verdad, las 3. Disculpe, tendría que haberme fijado antes de venir aquí. Estoy abochornado. Ya volveré un día de estos a explicarme. Pero Belchaninov le hace pasar. Está excitado y un tanto amedrentado al mismo tiempo. Intuye vagamente que allí hay algo inquietante. Tras acomodar a su invitado en una butaca, se apresura a sentarse en la cama a un solo paso de su interlocutor. Se inclina hacia adelante, apoya las manos en las rodillas y se queda esperando con irritación a que el otro empiece a hablar. Pero Pavel también calla y al fin
se decide a hablar. Pavel le cuenta que hace ya 3 semanas que está en la ciudad por un asunto particular. Está haciendo todo lo posible para que le trasladen a otra provincia y a otro departamento, a un puesto mejor remunerado. Pero le cuenta que debido a su estado de ánimo, está como perdido. Belchaninov le pregunta cuál es su estado de ánimo. Pavel entonces coge el sombrero y señala el crespón. Belchaninov mira el crespón. De repente el rubor se extiende por sus mejillas y se muestra extremadamente agitado. No me diga que se trata de Natalia Vasilievna. Ella misma, sí, señor. Natalia Vasilievna. El pasado marzo. Una tuberculosis galopante. Ha sido cosa de 2 o 3 meses y yo me he quedado... ¿Ya lo vio usted? Dicho esto, Pavel, presa de un violento sentimiento, inclina su cabeza calva durante una decena larga de segundos. La noticia de la muerte de esa dama, a la que Belchaninov ha conocido hace ya mucho tiempo y a la que hace mucho tiempo ha conseguido olvidar, le causa a Belchaninov una conmoción inesperada. ¿Cómo es posible? ¿Pero por qué no ha venido directamente a comunicármelo? Pavel le agradece esa compasión tan profunda, a pesar de que hayan pasado 9 años sin verse ni escribirse. Belchaninov, con una sensación bastante extraña, cada vez más intensa, escucha y observa atentamente a Pavel. Le parece extraño que no le haya dicho nada las 5 veces que se han cruzado, pero Pavel le confiesa que cuando se disponía a ir a San Petersburgo tenía la intención de dar con Belchaninov, pero que estaba hundido, y le cuenta que después de 20 años de matrimonio ha visto su existencia transformada y ahora deambula por las calles polvorientas sin un objeto definido, poco menos que olvidado de sí, y en ese estado de inconsciencia ha encontrado una especie de embriaguez. Belchaninov se levanta y se pone a dar vueltas por la habitación. Transcurren así cerca de 5 minutos. Pavel hace ademán de levantarse, pero Belchaninov le grita que no se levante y el otro enseguida se arrellana dócilmente en la butaca. Pues sí que está usted cambiado. Está muy cambiado. De un modo extraordinario. Es usted otro hombre. No tiene nada de extraño, han pasado 9 años. No. No es cuestión de años. Solo Dios sabe cómo ha cambiado usted de aspecto. Es usted otro. Belchaninov ha alcanzado un grado de irritación tal que le dice a Pavel que se ha convertido en un don nadie. Pavel se extraña y hasta se ríe socarronamente. Belchaninov piensa que Pavel es un insolente y no llega a entender qué pretende. De pronto Pavel, con una extraordinaria agitación, empieza a revolverse en la butaca. Dice que ellos dos solo son 2 viejos, reunidos para recordar el valiosísimo vínculo de la amistad que les une, del que la difunta constituía el más preciado eslabón. Y hasta tal punto parece dejarse llevar por su arrebato sentimental que se tapa la cara con el sombrero. Belchaninov lo mira con aversión e intranquilidad. ¿Se acuerda de nuestro primer encuentro? Cuando vino a mi casa una mañana para informarse de un asunto suyo y acabamos a gritos. Y entró de pronto Natalia Vasilievna y a los 10 minutos ya era usted nuestro amigo más sincero y siguió siéndolo durante todo un año. Y luego le habla de un tal Bagautov que dice que también les honró con su amistad durante 5 largos años. Belchaninov no sabe quién es. Bagautov, Stepan Mikhailovich, que nos honró con su amistad justo un año después de usted y del mismo modo que lo hizo usted. Entonces Belchaninov cae en la cuenta de quién es. Ese hombre vive en San Petersburgo y le ha visto en persona la pasada primavera. Pavel le cuenta que ha ido a visitarle, pero que no le han dejado pasar porque parece que Bagautov está enfermo. Con semejante estado de ánimo uno desea en ocasiones que se lo trague la tierra. Y además de verdad. En otros momentos, en cambio, te sientes como si quisieras abrazar a alguno de aquellos que fueron, por así decir, testigos y partícipes de nuestro pasado para, sencillamente, echarte a llorar. Sí, solo para echarte a llorar. Belchaninov dice que ya han tenido suficiente, que ya son las 4, y luego le pregunta y le pide que le conteste con franqueza si está borracho. Pavel le contesta que no ha bebido ni una gota. Quedan en verse al día siguiente en el Hotel de la Intersección, que es donde vive Pavel. Cuando Belchaninov cierra la puerta, de un sonoro portazo, echa el cerrojo con esmero y pone el pestillo. De vuelta en el cuarto, escupe como si se hubiera manchado con algo impuro. Duerme como un tronco y se despierta a las 9:30 en punto. Se levanta rápidamente, se sienta en la cama y enseguida se pone a pensar en la muerte de esa mujer. La tremenda conmoción de la víspera le ha dejado cierta turbación y hasta dolor.
Había amado a la difunta Natalia Vasilievna, la mujer de ese Trusovsky, y había sido su amante, cuando por culpa de un asunto privado, también en este caso se había tratado de un litigio por una herencia, había tenido que quedarse un año entero en Tver, si bien aquel asunto en realidad no habría exigido una estancia tan prolongada. La verdadera causa había sido esa relación. Esa relación y ese amor lo habían dominado hasta tal punto que estaba como esclavizado por Natalia y probablemente habría aceptado sin vacilar cualquier cosa, por monstruosa y descabellada que fuera, si así lo hubiera exigido el más insignificante capricho de esa mujer. Llegó a proponer a Natalia que se fugaran juntos al extranjero para siempre. Todos los recuerdos de ese amor se habían convertido en algo ignominioso para él. Se ruborizaba hasta las lágrimas y sufría unos remordimientos atroces. A los pocos años consiguió calmarse hasta cierto punto y trataba de olvidarse de lo ocurrido, hasta que Pavel ha reaparecido con la noticia de la muerte de Natalia. Ese tal Bagautov también tuvo con ella una relación de varios años. Belchaninov estaba convencido de que efectivamente existen mujeres de ese género, pero también estaba convencido de que existe el correspondiente tipo de maridos cuya única razón de ser es la de corresponder a esa clase de mujeres. En su opinión, la esencia de tales maridos consiste en ser, por así decir, eternos maridos, o mejor dicho, en ser toda la vida solo maridos y nada más que maridos. Más de una vez, durante su estancia en Tver, Belchaninov se preguntó si no abrigaría a Pavel alguna sospecha, por vaga que fuera, de las relaciones que tenía con su mujer. Pero la propia Natalia decía que su marido no sabía nada, ni podría saberlo jamás. La relación se rompió de improviso cuando Natalia despidió de buenas a primeras a Belchaninov sin ningún miramiento. Mes y medio antes de su marcha, había aparecido en Tver un joven oficial de artillería recién salido de la academia que empezó a frecuentar a los Trusovsky. Natalia le dijo que estaba encinta, debido a lo cual se hacía imprescindible, como es natural, que él se perdiera de vista durante al menos 3 o 4 meses, de modo que al término de los 9 meses al marido le resultara más difícil justificar sus sospechas en caso de que, llegado el momento, se desataran las habladurías. Belchaninov partió en solitario para San Petersburgo. A los 2 meses recibió una carta de Natalia en la que le pedía que no volviera jamás, ya que amaba a otro hombre y que lo de su embarazo había sido una falsa alarma. El señor Trusovsky ocupaba uno de los cuartos amueblados que alquilaba María Sisoyevna en un pabellón que había en el patio. Mientras subía por una angosta escalera de piedra, empapada y muy sucia, hasta el segundo piso del pabellón, donde estaban situados esos cuartos, oyó de pronto a alguien llorar. Se diría que lloraba una niña, como de 7 u 8 años. Pavel vive tras la puerta desde la que proviene el llanto. Belchaninov no llama, abre la puerta sin más. En mitad del cuartito, lleno de muebles toscos pintados sin gracia, se encuentra a Pavel, a medio vestir, sin levita ni chaleco. Rojo de ira, se está esforzando en ese momento por aplacar a base de gritos, de gestos y de puntapiés incluso a una chiquilla como de 8 años, pobremente vestida, aunque al estilo de las señoritas, que con un verdadero ataque de histeria solloza convulsivamente y extiende las manos hacia Pavel, como si quisiera agarrarlo, abrazarlo, implorarle o suplicarle algo. Todo cambió al instante. Al ver al recién llegado, la niña dio un grito y corrió a refugiarse a un cuartito adyacente, mientras Pavel Pavlovich, tras unos segundos de desconcierto, rápidamente se derritió en una sonrisa idéntica a la de la víspera, en el momento en que Belchaninov le había abierto de sopetón la puerta de entrada. En la habitación reina el desorden. La cama está sin hacer, la ropa tirada de cualquier manera. Hay en la mesa unos vasos con restos de café, migas de pan y una botella de champán a medias, descorchada y con una copa al lado. Dígame, Pavel Pavlovich, usted aquí no vive solo, ¿verdad? ¿De quién es esa niña que estaba hace un momento con usted? ¿Cómo que de quién es? Pero si es Lisa. ¿Qué Lisa? Pues nuestra Lisa. Nuestra hija Lisa. Y le cuenta que cuando ya habían perdido la esperanza, Natalia se quedó embarazada y la niña nació 1 año después de que se fuera de allí Belchaninov. Luego lo calcula mejor y dice que nació 8 meses después. Belchaninov le dice que quiere verla. Pavel corre al otro cuarto a buscar a Lisa. Se oyen cuchicheos y al final salen ambos. Pavel dice que es el vivo retrato de su pobre madre. Lisa es una niña esbelta, delgadita y muy mona. Rápidamente, movida por la curiosidad, levanta sus grandes ojos azules hacia el visitante, pero lo mira con aire sombrío y enseguida vuelve a bajar la vista. Este señor conoció hace mucho a mamá.
Era amigo nuestro. No tengas miedo. Belchaninov no se toma ni la molestia de disimular su agitación. Está sentado en la silla inmóvil con la mano de Lisa en la suya y observando detenidamente a la chiquilla. Pavel se lanza a contar una historia con enorme entusiasmo y sentimiento, pero Belchaninov no le presta la menor atención. Le da la impresión de que en la ardiente mirada de la niña, clavada en el padre, hay una forma de reproche. Parece estar enferma. Es una niña rara y ya de por sí nerviosa. Después de la muerte de su madre se pasó 2 semanas enferma, con un ataque de histeria. Siempre está con lo mismo, que si me voy por ahí la dejo sola, que si según ella ya no la quiero como cuando vivía su madre. Belchaninov dice que así no pueden seguir, en esas condiciones. Le dice a Pavel que conoce a una familia con la que se encuentra tan a gusto como en su propia casa, que hace 20 años que se conocen, los Pogoreltsev. Le dice que ahora mismo están en una dacha fabulosa que tienen, que Claudia es como una hermana para él, como una madre, que tienen 8 hijos, y le pide permiso para llevarse allí a Lisa, que la acogerán encantados, dice, y la tratarán como a una hija. Belchaninov es presa de una terrible impaciencia y no hace nada por disimularlo, pero Pavel dice que no puede desprenderse de la niña así de repente. Ya se lo he dicho, hay un montón de niños. Allí la niña revivirá, de eso se trata. Y mañana mismo se los presentaré, si así lo desea. En cualquier caso tendrá que ir usted a darles las gracias. Podemos acercarnos a diario si quiere. Pavel, al final, acepta, pero surge un inconveniente. Lisa se opone abiertamente. Pavel dice que es igual que su madre y Lisa se pone a gritar que no es igual que su madre, retorciéndose las manitas con desesperación, como defendiéndose del horrible reproche de su padre. Pavel la agarra del brazo y con una cólera indisimulada la arrastra hasta el cuartito. Poco después, Lisa se presenta toda pálida, con la cabeza gacha. Pavel parece pálido y le tiemblan las manos. Bajan. María, la mujer que limpia la casa, besa a Lisa y solo después de haber subido al coche, Lisa levanta los ojos hacia su padre. De repente juntó las manos y soltó un grito. Un instante más y habría saltado del coche, lanzándose en sus brazos, pero los caballos ya habían echado a andar. Lisa le dice a Belchaninov que es un hombre malo y le pregunta dónde la lleva. Él se lo cuenta y le dice que pronto su padre irá a verla, lo que parece tranquilizar a la niña. Se vuelve hacia un lado y se queda quieta, con la vista obsesivamente clavada en el suelo. Él intenta persuadirla. Lisa le escucha con recelo. Él le cuenta que conoció a su madre y le cuenta cómo. Poco a poco, ella empieza a contestar a sus preguntas, aunque con mucha cautela. Guarda un silencio obstinado en todo lo relativo a las relaciones con su padre en el pasado. Da a entender que quiere más a su padre que a su madre. En cuanto al hecho de que la esté llevando a una casa desconocida donde jamás ha estado, por el momento no parece algo que la perturbe en exceso. Belchaninov no sabe lo que va a pasar, pero se da cuenta de que nunca ha experimentado lo que está sintiendo en esos momentos y que eso es algo que llevará consigo para siempre. Piensa con entusiasmo que allí hay un objetivo, que allí está la vida. Muchas ideas le vienen a la cabeza, pero no se detiene en ellas y evita tenazmente los detalles. Si no entra en detalles, todo resulta claro, todo es inexorable. Cuando escribe El eterno marido, Dostoyevski acababa de poner fin a El idiota, obra en la que había estado trabajando desde mediados de 1867 y aún no se había lanzado a redactar la que sería su siguiente narración extensa, Los demonios, a la que dedicaría la mayor parte de su tiempo entre 1870 y 1872. En abril de 1867, poco después de su matrimonio con Anna Grigorievna, se había visto obligado a abandonar Rusia huyendo de sus acreedores. Y la siempre precaria situación económica de Dostoyevski, agravada por su conocida ludopatía, le obliga a comenzar a escribir El eterno marido para la revista Zaria. La dacha de los Pogoreltsev es un rincón maravilloso. Un ruidoso grupo de chiquillos sale a recibirlos antes que nadie, invadiendo el porche. La alegría de los niños es incontenible, le tienen mucho cariño a Belchaninov. Al ver a Lisa, la rodean de inmediato y se ponen a examinarla con esa curiosidad callada y minuciosa que es propia de los niños. Sale Claudia y detrás su marido. Belchaninov les explica con el debido detalle todo lo que necesitan saber sobre Lisa, pero a ellos les basta con que él se lo pida. Claudia besa a la huérfana y promete hacer todo lo que esté en su mano. Los niños se apropian de Lisa
y la llevan a jugar al jardín. Después de media hora de animada conversación, Belchaninov se levanta y empieza a despedirse. Todos notan que está muy agitado. De pronto, coge la mano a Claudia y la conduce al cuarto contiguo. ¿Recuerda lo que le conté? Y solo a usted, ni tan siquiera su marido lo sabe. Acerca de aquel año que viví en Ver, jamás le he mencionado el nombre de aquella mujer. Se llama Trusovskaya, es la mujer de ese Trusovsky. Ha muerto. Y Lisa, su hija, es hija mía. Claudia pregunta si el padre no sabe nada y Belchaninov le contesta que sí que lo sabe, pero que todavía tiene que averiguar hasta qué punto está enterado. Ayer se presentó en mi casa, movido por el deseo, tan irresistible como malévolo, de hacerme saber que estaba enterado de que había sido ofendido y de quién había sido el ofensor. No había otra razón para su absurda visita en estado de embriaguez. Todos salen a despedir a Belchaninov. Los niños llevan consigo a Lisa, con la que han estado jugando en el jardín. Parecen mirarla con más perplejidad que al principio. Lisa se muestra muy arisca y le repite la promesa de volver al día siguiente con su padre. De pronto, Lisa lo agarra de la manga y lo lleva aparte. Belchaninov le pregunta qué le pasa y la niña le dice que su padre se va a colgar, que la noche anterior ha intentado colgarse de una cuerda y que además se lo ha dicho. Se lanza a besarle las manos, llora ahogándose casi con los sollozos mientras le suplica. Por la noche, Belchaninov se ve en su casa con Pavel. Le cuenta cómo ha llevado a Lisa y Pavel escucha con aire distraído. Parece que está de mal humor, y es que Pavel ha ido a ver de nuevo a Bagautov y se lo ha encontrado muerto. Al día siguiente es el traslado del cadáver y el entierro. Pavel dice que fue durante 6 años su más fiel amigo. Era un amigo inestimable. Ya ve todo lo que significaba para mí. Y Pavel, de pronto, de forma totalmente inesperada, pone 2 dedos en forma de cuernos sobre su frente calva y empieza a reírse por lo bajo, entre dientes, sin parar. Aguanta así, con los cuernos y las risitas, más de medio minuto, presa de una especie de arrebato de la más hiriente insolencia, mirando a los ojos a Belchaninov, que se queda petrificado, como si hubiera visto un fantasma. Se quedan en silencio y luego deciden beber algo, juntos. ¿Champán? ¿Qué otra cosa si no? Aún no es el momento del vodka. Por la alegría de este dichoso encuentro, después de 9 años de separación. Ahora es usted y solo usted el único amigo verdadero que me queda. A Belchaninov no le gustan las alusiones. La furia bulle en su interior y apenas se puede contener. Después del gesto de Pavel haciendo los cuernos, le dice que bien que le tuvo metido en su casa todos los días durante 5 años, pero Pavel dice que él, en esa época, no sabía nada, e incluso se ofende. Su mirada fulgura de repente con una expresión completamente nueva e inesperada, como si su semblante se hubiera transfigurado por completo. No me diga que no sabía usted nada. ¿Cómo iba a saberlo? ¿Cómo? Oh, esta raza nuestra jupiterina. Para la gente como usted, un hombre es como un perro y juzgan a todo el mundo según su propia naturaleza rastrera. Fuera de sí, da un puñetazo en la mesa, pero inmediatamente se asusta de su propia violencia y dirige a Belchaninov una mirada aprensiva. Belchaninov adopta un aire muy digno. Pavel le cuenta entonces cómo se enteró tras morir su mujer y encontrar él un cofrecito con las cartas del amante. Belchaninov hace memoria apresuradamente y recuerda que él jamás le escribió ni una carta, ni una nota siquiera a Natalia. Tras concluir su relato, Pavel está callado un minuto largo con una sonrisa molesta como expectante. Belchaninov no termina de entender a Pavel, si sabe o no sabe, si no es más que un eterno marido. Le dice que al día siguiente tiene que ir a ver a su hija y a dar las gracias a los Pogorelsev. Le recuerda que Lisa le espera con impaciencia. Lisa, ¿sabe usted lo que ha sido Lisa para mí? Lo que ha sido y lo que es. Ha sido y es. Pero más tarde, todo eso más tarde. Y ahora no me basta con que hayamos bebido juntos. Me es imprescindible otra satisfacción. ¡Deme un beso! Belchaninov está unos momentos en silencio, como si le hubieran dado un garrotazo en toda la cabeza. Pero de pronto se inclina hacia Pavel, que le llega por el hombro, y lo besa en los labios, que apestan a vino. Muy bien. Pues ahora fíjese en lo que voy a decirle. Yo aquella vez pensé, ¿será posible que también
porque si resulta que él también, ¿en quién podría confiar entonces? Así que entenderá que ahora es usted el único amigo que me queda. A la mañana siguiente, Belchaninov se pasea por la habitación esperando a Pavel, que ha prometido ser puntual para ir a ver a los Pogoreltsev. Está esperando un buen rato, hasta las 12:30, y a la 1 en punto corre al hotel donde vive Pavel. Allí le comunican que Pavel no ha dormido en su cuarto, que se ha presentado muy pronto y se ha vuelto a ir. Y lo peor es que María le cuenta lo mal que trata Pavel a su hija y lo borracho que es. Belchaninov se marcha de allí pensando en romperle la cabeza de un bastonazo. Toma un coche y se dirige a casa de los Pogoreltsev. Antes de salir de la ciudad, el vehículo tiene que parar por el paso de una comitiva fúnebre. En la ventanilla de uno de esos vehículos, Belchaninov ve pasar fugazmente por delante de él el rostro de Pavel. Incluso Pavel le saluda con la mano. Belchaninov corre hacia él y le pregunta por qué no ha acudido a la cita. Le llama borracho, demente, intenta sacarle de allí, pero Pavel se pone a gritar. Lisa, entre tanto, había caído enferma. La tarde anterior le había dado fiebre y esperaban la llegada de la ciudad de un célebre médico que habían mandado llamar urgentemente, muy de mañana. Todo eso acabó de trastornar a Belchaninov. Claudia Petrovna lo acompañó a ver a la enferma. El médico no llega hasta el atardecer. Tras examinar a la paciente, asusta a todo el mundo desde la primera palabra, comentando que han hecho mal no llamándolo antes. Cuando le aseguran que la enferma no se ha puesto mal hasta la víspera, al principio no se lo cree. Luego dice que todo va a depender de cómo pase esa noche. De buenas a primeras, la idea de atar a Pavel y llevarlo en brazos se apodera de él y lo saca de sus casillas. Lisa está acostada con los ojos cerrados y parece dormir. Cuando Belchaninov se inclina con mucho cuidado hacia su cabecita para besarla, ella abre los ojos de repente como si hubiera estado esperándolo y susurra: «Lléveme». Es una súplica dulce y dolorida, sin sombra de irritación. Belchaninov trata de hacerle ver que es imposible y entonces Lisa cierra los ojos en silencio y no dice una palabra más. Al llegar a la ciudad va a buscar a Pavel y no lo encuentra, pero resulta que está en su propia casa esperándole, a sus anchas, bebiendo vino y fumando. ¿No está usted todavía borracho del todo? ¿Aún se puede hablar con usted? ¿Será capaz de comprenderme? Para eso estoy aquí, para comprenderle a usted. Bueno, siendo así, empiezo por decirle abiertamente que... ¡Es usted un canalla! Si empieza con eso, ¿con qué va a terminar? Su hija se muere, está enferma. ¿La ha abandonado usted o no? ¿De verdad se muere? A lo mejor no es más que un ataque. No diga disparates. Está gravísima. Debería haber ido, aunque solo fuera para... Pavel le coge de pronto una mano con las dos suyas y con un sentimiento propio de la embriaguez, casi con lágrimas, como pidiéndole perdón, le pide que no grite. Belchaninov le dice que hoy va a dormir con él en esa casa y que al día siguiente van a ir a ver a Lisa. Y Pavel acepta. Cuando Pavel acaba de desvestirse, se mete en la cama. Un cuarto de hora más tarde se acuesta también Belchaninov y apaga la lámpara. Ya se está amodorrando cuando un susurro repentino lo espabila. Pavel dice que acaba de ver un fantasma, el fantasma de Natalia en la habitación de al lado. Belchaninov le dice que está borracho y le ordena que se acueste. Pero una hora después, Belchaninov se da la vuelta y tiene la impresión de que en medio de las tinieblas, por encima de él, hay una forma blanca, no demasiado cerca, sino en el centro de la habitación. No sabe qué hacer. Al final se tumba y se da la vuelta cara a la pared. Poco después, Pavel le dice que le perdone, que está buscando un orinal. Belchaninov está mucho tiempo sin poder conciliar el sueño. A la mañana siguiente, cuando se despierta, Pavel se ha marchado. Los temores del médico se vieron confirmados y Lisa de repente se puso peor. Por la mañana Belchaninov encontró a la enferma aún consciente, si bien ardía de la fiebre. Más tarde aseguraba que la niña le había sonreído y hasta le había tendido su manita febril. Ya no tuvo ocasión de comprobar si había sido así realmente o si se lo había imaginado involuntariamente para consolarse. Esa misma noche, Lisa perdió el conocimiento y así se mantuvo durante todo el curso de la enfermedad. A los 10 días de su traslado a la dacha, murió. Es un periodo muy triste para Belchaninov. Decide ir a buscar a Pavel, pero no es capaz de encontrarle. Al final,
lo encuentra en un garito abrazado a unas mujeres. Cuando le ve, Pavel corre hacia él con los brazos abiertos. Belchaninov le dice inmediatamente que Lisa ha muerto. A Pavel se le demuda repentinamente el semblante. Está tan borracho que echa a andar de nuevo hasta que Belchaninov le detiene de nuevo. Le dice que sin él no pueden enterrarla. El artillero, el alférez, ¿lo recuerda? Ahí tienes al padre, búscalo, que la entierre él. ¡Mientes! Lo dices por rencor. Ya sabía yo lo que me estabas preparando. Fuera de sí, levanta un puño aterrador sobre la cabeza de Pavel. Las señoras chillan y se apartan corriendo, pero Pavel no parpadea siquiera. Las señoras se lo llevan casi a rastras. Belchaninov no va tras ellos. Al día siguiente, a la 1 de la tarde, se presenta en la dacha un funcionario que les entrega un sobre que contiene una carta de Pavel, además de 300 rublos y la documentación requerida concerniente a Lisa. Después de los funerales, Belchaninov abandona la dacha. Se pasa 2 semanas enteras vagando en solitario por la ciudad, absorto en sus pensamientos o echado en su diván, desentendiéndose de las cosas más elementales. Ni siquiera reacciona cuando el pleito se arregla de un modo muy favorable para él. La tristeza le lacera el alma, como una pústula madura. Su dolor más profundo se debe al hecho de que Lisa no haya tenido tiempo de conocerlo y haya muerto sin saber hasta qué punto la quería de un modo desgarrador. Con el amor de Lisa habría purificado y expiado toda mi existencia anterior, hedionda y baldía. En trueque de mi ser ocioso, depravado y caduco, habría formado para la vida a una criatura hermosa y pura, gracias a la cual todo me habría sido perdonado, y hasta yo habría podido otorgarme a mí mismo el perdón. Un buen día, casi sin darse cuenta, llega en su deambular al cementerio en el que está enterrada Lisa y busca la pequeña tumba. No ha vuelto ni una vez al cementerio desde el día del entierro, pero curiosamente se siente aliviado. Por primera vez después de mucho tiempo, cierta esperanza vivifica su corazón. Ya ha oscurecido cuando sale y se va para casa. No muy lejos del portón del cementerio, al borde del camino, en una casita baja de madera, hay una especie de fonda o de taberna. A través de las ventanas abiertas ve a los clientes y allí está Pavel, que al verle sale corriendo detrás de él. Al llegar a su altura sonríe con timidez, aunque no con la sonrisa de borracho de otros tiempos. De hecho, Pavel no ha bebido ni una gota. No pocos pasajes de El eterno marido están inspirados en las vivencias del autor o en episodios protagonizados por familiares y conocidos suyos. También se reflejan en ella algunas de las lecturas del autor relacionadas con la temática de los celos y la infidelidad matrimonial, desde Molière hasta Madame Bovary. No faltan, claro está, las referencias explícitas a la literatura rusa contemporánea, en concreto a determinadas obras de Turgenev, con quien, por cierto, Dostoyevsky había tenido sus más y sus menos personales y literarios, así como las alusiones veladas a su propia producción, cosa nada rara en él. Pavel y Belchaninov se ponen a hablar, pero a Belchaninov le vienen unas ganas tremendas de librarse de él. Están callados como un minuto. Pavel no se despega de él y luego se despiden. Belchaninov regresa a casa desolado. El encuentro con ese hombre ha sido superior a sus fuerzas. A la mañana siguiente, Pavel se presenta en casa de Belchaninov, que lo mira sin saber qué decir. Pavel tiene un aspecto distinto, viste con elegancia, aunque toda su figura tiene algo de cómico y suscita al mismo tiempo una sensación extraña y desagradable. Pavel le cuenta que se va a casar y que ese mismo día va a visitar a la novia. Le dice que le gustaría tener el inmenso honor de presentarle a la familia de la novia, así que ha ido para pedirle que le acompañe, y le cuenta que su futuro suegro es Zableninin, el consejero de Estado al que Belchaninov conoce porque con él tenía el pleito que se alargó tanto. De las 8 hijas, 5 son ya casaderas. La mayor tiene 24 años y es una muchacha encantadora, ya lo verá. La sexta tiene 15 y aún estudia en el gimnasio. Así pues, a las 5 mayores hay que buscarles novio, y a ser posible, con brevedad. Por consiguiente, el padre necesita presentarlas en sociedad. ¿Sabe usted lo que eso puede costar? Total, que en estas aparezco yo, el primer pretendiente que entra en la casa y uno al que conocen de toda la vida. Me refiero a que efectivamente tengo propiedades. Pues ya está. Pero es que Pavel
ha pedido la mano de la sexta hija, la que está aún estudiando en el gimnasio y que tiene 15 años, pero todavía no está decidido. Pavel le ha comprado una pulsera muy cara, pero Belchaninov se niega a ir con él. Hay algo que le dice que vaya aún así. Puede que simple curiosidad o algún otro impulso mucho más turbio, pero de pronto se siente inclinado a acceder, hasta que al final dice que sí. El viejo Sableninin acoge a Belchaninov de un modo irreprochable y es presentado de inmediato a su mujer y luego a las hijas de una en una o por parejas. Entre ellas hay bastantes amigas de las dachas vecinas. Ya desde las primeras palabras de la conversación, Belchaninov advirtió que lo estaban esperando y que su llegada en calidad de amigo de Pavel Pavlovich, que deseaba conocer a la familia, había sido anunciada casi triunfalmente. La hija que pretende Pavel es demasiado joven y no tiene ni idea de sus intenciones. Las hermanas y las otras muchachas están de hecho convencidas de que la visita de Belchaninov es por la mayor. El regalo de la pulsera es un fracaso y deja una impresión bastante desagradable y embarazosa, y Pavel está deseando que se lo trague la tierra cuando Belchaninov acude en su ayuda. Se pone a hablar de improviso en alto y de buena gana, de lo primero que le viene a la cabeza, y no han pasado ni 5 minutos cuando ya ha captado la atención de todos los presentes en la sala. Domina a la perfección el arte de parlotear en sociedad, así que es él quien se lleva todas las atenciones, y no Pavel. Todo es muy raro, sobre todo el comportamiento de Pavel. Belchaninov se entera de que Pavel ha presumido de ser íntimo amigo suyo, y al final la pretendida por Pavel le devuelve a Belchaninov el estuche con la pulsera para que él se lo dé a Pavel. Cuando vuelven, van a casa de Belchaninov, pero él realmente ya no quiere tener nada que ver con Pavel. Cuando le dice que se vaya, Pavel le dice que antes tienen que ajustar cuentas. No ha dejado usted de sorprenderme en todo el día. Nunca, en ningún sentido, me había rebajado tanto como hoy. En primer lugar, al aceptar ir con usted. Después, con todo lo que ha pasado allí. Ha sido tan mezquino, tan penoso. Me he ensuciado y me he envilecido, mezclándome y dejándome llevar. No pienso volver a esa casa. ¿De verdad? ¿De verdad? Parece que está usted decidido a ser feliz a toda costa, ¿no es así? Soy el eterno marido. Hace ya mucho tiempo que conocía esta expresión. Se la oí a usted cuando aún vivía con nosotros en aquella ciudad. Me acuerdo de muchas frases suyas de aquel año. La última vez, cuando habló usted aquí del eterno marido, me paré a pensar. Decía usted que si estoy decidido a ser feliz, tengo que casarme. De otro modo, ¿qué va a ser de mí? Y luego Belchaninov le pregunta por qué le ha llevado allí, y Pavel le contesta que para comprobar el efecto que hacen los demás, después de todo lo que pasó. Y le dice que siempre le ha tenido por un hombre honorable, le dice que siempre le ha respetado. Pavel levanta los ojos y le mira francamente, sin rastro de turbación. Belchaninov de pronto se acobarda, no desea que se traspase ningún límite. Yo le he querido. Y le quise durante todo aquel año en Ver. Usted no se dio cuenta. Yo era muy poca cosa a su lado como para que usted se diese cuenta. Seguramente tampoco había ninguna necesidad. Y a lo largo de estos 9 años me he acordado de usted porque no ha habido en toda mi vida otro año como aquel. Y me he acordado de muchas palabras, de muchos dichos suyos, de sus pensamientos. Siempre le he recordado como un hombre entregado con pasión a los buenos sentimientos. Un hombre de gran corazón. Y en consecuencia, he creído en usted, a pesar de todos los pesares. De pronto a Pavel le empieza a temblarle la barbilla. Belchaninov está horrorizado. Le dice que aquello es todo una pura visión, un espejismo, un engaño, una vergüenza, un artificio, un disparate. Tanto usted como yo somos unos tipos viciosos, subrepticios, repulsivos. Y si quiere, puedo probarle ahora mismo que usted a mí no solo no me quiere, sino que me odia con todas sus fuerzas y que miente. Aunque usted no lo sepa. Usted no vino a por mí y me llevó a esa casa con el ridículo propósito de poner a prueba a su prometida. Usted me estaba retando. Usted me odiaba. Una furia desenfrenada se apodera de Belchaninov y le dice que una tumba se interpone entre ellos. Y de repente se da cuenta de lo que acaba de decir. ¿Y cómo sabe usted? ¿Cómo sabe lo que esa pequeña tumba significa aquí dentro para mí?
Conozco esa tumba que hay en esta ciudad y los dos estamos al borde de esa tumba. Solo que en mi lado hay más que en el suyo. Hay más. Hay más, hay más, hay más. Belchaninov empieza a sentir un dolor muy fuerte. Todo el esfuerzo que se ha visto obligado a hacer ese día, sumado al grave desorden de su salud en los últimos tiempos, ha desembocado en una crisis repentina. Se siente débil como una criatura. Se queda dormido en el diván. Cuando se despierta, el cuarto apesta a tabaco, la botella está vacía y Pavel duerme en el otro diván. De pronto Pavel se despierta y empieza a preocuparse por Belchaninov de una forma excesiva. Le prepara un remedio que funciona. Después de media hora de dolor, ha remitido por completo. Belchaninov solo quiere dormir, pero le pide a Pavel que se quede con él. Es usted mejor que yo. Ahora lo comprendo todo. Y le doy las gracias. Se queda dormido y se despierta de nuevo con unos campanillazos. Como si alguien le dijera lo que tiene que hacer, salta de la cama y con las manos extendidas hacia adelante, como si fuera a defenderse y a prevenir un ataque, va derecho hacia donde duerme Pavel. Sus manos se encuentran con otras manos tendidas ya hacia él y se aferra firmemente a ellas. Las cortinas están corridas, pero la oscuridad no es completa. De pronto, con un dolor agudo, nota un corte en la palma y los dedos de la mano izquierda y comprende de inmediato que ha agarrado la hoja de un cuchillo o de una navaja de afeitar y la ha apretado con fuerza. En ese mismo instante algo cae al suelo con un golpe seco. Belchaninov podía ser 3 veces más fuerte que Pavel Pavlovich, pero el combate entre ambos se alargó mucho, duró sus 3 buenos minutos. Belchaninov no tardó en tumbar a su rival y le dobló los brazos hacia atrás. Le ata, coge su almohada y su ropa de calle y se pasa al otro cuarto, dejando a Pavel encerrado con llave en la primera habitación. A las 6, Belchaninov se espabila, se viste y se acerca a ver a Pavel. Para su sorpresa, el detenido está ya completamente vestido. Se ha desatado. Belchaninov le dice que se largue y antes de que se vaya, le da el estuche con la pulsera. Una sensación desusada, de inmensa felicidad se apodera de Belchaninov. Algo se acaba. Ha durado 5 semanas. Por más vueltas que le da y más teorías que se le ocurren, no termina de entender por qué ha pasado todo. Belchaninov recibe un sobre a su nombre. Es de Pavel, pero dentro no hay ni una sola línea de Pavel. Lo que hay es una carta antigua escrita hace 10 años. La carta que nunca le llegó. En ella, Natalia se despedía de él para siempre y le confesaba que quería a otro. Sin embargo, no le ocultaba su embarazo. Al contrario, le prometía, para consolarlo, que esperaba encontrar la ocasión de confiarle a la criatura que estaba por nacer, y declaraba que en lo sucesivo tenía que afrontar nuevas obligaciones y que su amistad quedaba así sellada para siempre. Mientras la leía, Belchaninov palideció. Pero se imaginó a Pavel Pavlovich, después de haber encontrado la carta, leyéndola por primera vez delante del cofrecillo de ébano con incrustaciones de nácar, herencia de la familia, recién abierto. 2 años después, Belchaninov va en tren a Odessa en viaje de placer. Apenas quedan en él huellas de su pasada hipocondría. Gracias al pleito le han caído 60.000 rublos. Siente que está preparado para todo lo que pueda venir. Va sentado en un asiento confortable en un vagón de primera clase y una idea tentadora se abre paso en su pensamiento. En la siguiente estación hay una bifurcación en la línea y un nuevo ramal parte hacia la derecha. Si abandona por el momento la ruta más directa y se desvía a la derecha, en un par de estaciones podría visitar a una dama conocida recién llegada del extranjero. Cuando llegan a la estación donde se produce la bifurcación, el tren se detiene 40 minutos y los viajeros tienen ocasión de comer. A la entrada de la sala de espera se agolpa una multitud de gente ansiosa y apremiada y se produce un altercado. Una señora que se había apeado de un vagón de segunda clase, bastante atractiva, aunque vestida de una forma excesivamente exuberante para tratarse de una viajera, iba tirando con ambas manos de un ulano. Un oficial muy joven y apuesto que intentaba zafarse de ella. El oficial tenía una buena curda. Belchaninov acude al rescate de la señora y pone fin al incidente. La señora, que habla con vehemencia, se queja de su marido, que ha desaparecido nada más bajarse del tren. Resulta que su marido es Pavel, que cuando aparece mira a Belchaninov con sorpresa y terror, paralizado ante él como ante un fantasma.
Es tal su estupor que aparentemente está un buen rato sin entender nada de lo que le explica su afrentada esposa. Belchaninov de pronto se echa a reír a carcajadas. Pero si somos amigos, amigos de toda la vida. Presénteme a su esposa, desleal amigo. Pavel le presenta a su esposa, que se llama Olimpiada Semyonovna. Belchaninov le dice: Pavel es un buen marido. La cosa acaba bien y todos se hacen amigos. Mandan a Pavel a por un caldo y café. Olimpiada le explica a Belchaninov que tienen una casa preciosa con jardín donde reciben invitados y le invita a visitarlos. Belchaninov se lo agradece cortésmente. En cuanto vuelve Pavel, la mujer le anuncia a Pavel que Belchaninov ha aceptado su invitación de pasar un mes con ellos en la aldea. Pavel sonríe desconcertado. Finalmente se separan y aunque Belchaninov sabe que Pavel no tardará en reaparecer con una expresión angustiosamente inquisitiva en sus ojos, Belchaninov, al verle, se echa a reír. Lo sabía. No ha cambiado lo más mínimo. No habrá pensado usted en serio ni por un momento que vaya realmente a alojarme en su casa y un mes, nada menos. Pero Belchaninov habla con familiaridad de la mujer de Pavel y eso a él no le gusta, le inquieta. Belchaninov le vuelve a decir que no piensa ir. Suena ya el segundo aviso del tren. Pavel empieza a moverse, pero Belchaninov lo sujeta con fuerza del codo y lo detiene. Si quiere, me acerco ahora mismo y le cuento a su esposa cómo intentó degollarme, ¿eh? ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? Dios no lo quiera. Belchaninov, con un amplio gesto, le tiende la mano y se sobresalta porque Pavel no solo no se la estrecha, sino que incluso retira la suya. Se oye el tercer aviso. En un abrir y cerrar de ojos ocurre algo extraño con ellos dos. Ambos parecen transformados, como si algo se estremeciera y estallara de pronto en Belchaninov, que hace apenas un minuto estaba riéndose. Enfurecido, agarra con fuerza del hombro a Pavel Pavlovich y le enseña la palma de la mano izquierda, en la que aún se ve claramente la gran cicatriz que le dejó el corte. Si yo le ofrezco esta mano mía, lo menos que puede hacer usted es tomarla. Pavel palidece y le tiemblan los labios. Una especie de convulsión le recorre de pronto la cara. ¡Lisa! Las lágrimas le brotan con ímpetu de los ojos. Belchaninov está parado como un poste delante de él. Pavel sale corriendo. El tren ya ha arrancado, pero él tiene tiempo de agarrarse y saltar al vagón. Belchaninov se queda en la estación y solo a la caída de la tarde se pone en camino tras aguardar un nuevo tren. Y eso sí, sigue la ruta original. No tomó la de la derecha, la que conducía a su conocida de provincias. Ya no estaba de humor para eso. Y bien que lo lamentó después. Y así les hemos contado El eterno marido de Fyodor Dostoyevsky. Hemos seguido la edición de la editorial Alba con traducción e introducción de Fernando Otero Macías, de la que hemos citado varios fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con Eugenio Barona e Íñigo Montero, y la participación de Olga Hernán Gómez. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Diseño sonoro de Julia García Soto. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.